¿Entendieron? Esto es importante, chicos, que lo fijen porque es uno de los conceptos básicos en la práctica médica. A veces nos hacemos un mundo solamente por no seguir la estructura. Repito, el músculo está insertado con el hueso a través del tendón. Un músculo es un conjunto de fascículos. Los fascículos son conjuntos de ¿qué? De fibras musculares. Y las fibras musculares son conjuntos de ¿qué? De miofibrillas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, el sarcolema, ¿qué era? Unidad básica estructural. La unidad básica estructural. Entonces, de abajo para arriba sería la miofibrilla, el sarcolema, la fibra muscular, fascículo, músculo, y la fibra tendinosa o tendón es la que lo va a insertar al hueso. ¿Cierto? ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué es la sarcómera? Un fragmento de la sal. A ver, aquí. Fragmento de la Bien, chicos. Sarcolema es sinónimo de membrana celular. La célula tiene tres partes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La unidad estructural y funcional del sistema muscular se llama el miocito o fibra muscular. Y como es una célula, tiene una membrana celular. La membrana celular del miocito se llama sarcolema. Sarcolema es sinónimo de membrana celular, sino que se atribuye ese término a la fibra estructural muscular que se llama miocito. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, no olviden, entonces, hueso, tendón, músculo, fascículos, fibras musculares y miofibrilas. Ahora, lo que vamos a ver ahora es solamente una miofibrila, que es la unidad funcional. A ver, la sarcómera es la unidad funcional del músculo. La sarcómera está comprendido, ven esta línea como gusano María, esa es la línea o el disco Z. Aquí está la línea o el disco Z. A todo este espacio se llama sarcómera. ¿Estamos? Es como, por ejemplo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Igual acá, sarcómera, sarcómera, sarcómera. ¿Cómo está formada estructuralmente la miofibrila? Por sarcómeras. Esa adherencia de sarcómeras. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Y luego, dentro del sarcómera que está comprendido del disco Z, que es el amarillo, hasta aquí es el sarcómera. Ahora, dentro de ella, el espacio comprendido es la banda A. Ahora, la banda, por si acaso aquí dice sarcómera, la sarcómera de disco Z, ¿sí? Es la unidad estructural funcional, sarcómera, sarcómera. Esta es la banda A. Ahora, la banda A va a tener en colores, ven esa cadena azulitas finitas y esas cadenas gruesas, rojas. La miofibrila prácticamente está formada por dos proteínas, la actina y la miosina. ¿Cuál es la actina? La cadena flaquita, la delgadita, la celeste. ¿Y cuál es la miosina? La cadena roja. Ahora, dentro de la cadena roja, aquí podemos ver la doble cadena delgada y gruesa que componen la estructura de la miosina. Hay un espacio sin estas estructuras. A ello le llaman la banda H. ¿Estamos? Entonces, la unidad estructural y funcional del músculo, acuérdense, ¿cuál es la función fundamental del músculo? Que se contrae. Y la contracción consiste, a partir de un punto fijo, traer en efecto palanca un peso. Y cuando se agarra, el músculo pierde su longitud, pero se ensancha. ¿Cierto? Entonces, la función de los músculos es la capacidad de contracción. Y eso es lo que
pretendemos entender cómo se genera la contracción. No quiero que nos perdamos porque es secuencial. Repito, hueso, tendón, músculo, fascículo, Miofibría. las fibrillas, fibro muscular, fibría y finalmente el sarcómera, es de la miofibría. Ahora, dentro de la miofibría básicamente está formada por 3 proteínas. Actina, miosina y titina. Por la actina, La miosina. por la miosina La titina. y por la titina. ¿Ya? En figuras, para primero diferenciemos, la miofibría está formada por sarcómera. ¿Y cuál es la sarcómera? Es esta, la distancia entre este disco Z, que es amarillo hasta aquí, es su sarcómera. Entonces, la miofibría está formada sarcómera, 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 sarcómera. Ahora, la sarcómera, esta unidad funcional, está formada por 3 proteínas. Por la actina, que es una proteína delgada, que está representada por color celeste. Y ahí viene la miosina, que es esa cadena gruesa, roja. 2 cadenas pesadas y 4. ¿Ya? Y finalmente, ven este marroncito chiquito. Ese va a ser el enlace entre la miosina y la actina. La titina. Muy bien. Entonces, la actina, el azul, la miosina, la banda H. En ese espacio, la banda que está comprendido entre los discos Z, está formada por las 3 proteínas, actina, miosina y titina. Muy bien. Ahora, en el exterior, la banda A son gruesos y delgados, que son la M, Sí, bueno, porque la línea M para que no se pueda. son proteínas accesorias, la I solo por las fibras delgadas y la H solo por las fibras gruesas. Las fibras delgadas son la actina y las fibras gruesas son la miosina. Acá ya es un sarcómero, ¿se acuerdan? Este era el disco amarillo, el disco Z y el disco Z. Entre el disco Z y el disco Z hay 3 proteínas, la actina, la miosina y la titina. Las verdecitas, que ya cambiaron de color, estas vienen a ser la actina, ¿cierto? Y la miosina es esta maurecita. La punta, el centro de la miosina se le conoce como la banda M. ¿Por qué? Porque no hay estructuras, así como estas estructuras no hay, es liso. Ahora, dentro del sarcómera, ¿ya? Entre la proteína delgada actina y la proteína gruesa miosina, existe esta proteína que se llama la proteína titina, que tiene como función juntar a la actina con la miosina. ¿Aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, el filamento delgado de actina. En la estructura de la actina, ¿no es cierto? En la estructura de la actina La tropomiosina. vamos a encontrar la tropomiosina. Y aquí va a haber permanentemente un ensamblaje. La actina G es una proteína globular. La actina F es un polímero de actina G que están entrelazados en forma helicoidal. La tropomiosina es un filamento entrelazado en forma de hélice que cubre los sitios de unión de la actina y la miosina. Ahora, la troponina tiene una proteína sensible al calcio que libera o cubre en los sitios de unión de actina y miosina, movilizando a la tropomiosina. Vea, pero que no se raye, no se raye. Miren. A ver, vamos a explicarlo bastante, si no. Suponiendo que esta es la cadena gruesa, que es la miosina, ¿cierto? Y esta es la más delgadita, que viene a ser la actina. Si estas dos se enganchan,
Cuando la actina y la miosina se enganchan, se produce la contracción. Pero en estado normal hay un grupo de troponinas. Claro, son 3. ¿Ya? Entonces las troponinas, vamos a decir así, acá, las troponinas son 3 variantes de troponina. La troponina I, la troponina T y la troponina C. ¿Ya? La troponina C. Entonces, normalmente aquí hemos dicho, si esta proteína miosina se engancha con la actina, se genera la contracción. Pero normalmente ese ganchito no lo permite la troponina C. No lo permite. Si la troponina C está ahí, la actina y la miosina, por más que quieran, no pueden engarzarse y contraerse. No se puede. ¿Estamos? En el proceso que ya vamos a explicar más adelante, tiene que venir alguien y decir, ay, Cholito, sal de ahí. ¿Cierto? Viene alguien y de pronto lo borró y permite que se una. Ese alguien se llama calcio. ¿Entienden? En otras palabras, hay 3 tipos de variantes de troponina. Acuérdense de la neumotecnia, TIC, ¿no? Cuando hay un TIC, T y C. La T, la I y la C es la proteína que no permite que la actina y la miosina se junten. El único que viene es el calcio. El calcio viene, ¿no es cierto? El calcio viene. Tiene que ser afuera. ¿Ah? Ahí. Ya, el calcio viene, el calcio, peso atómico 40, valencia 2, viene y desplaza a la C, a la troponina C, y permite que la actina y la miosina se junten y se contraigan. A ver, yo quiero que se queden con eso. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Produce contracción muscular. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Producir la ¿Cómo? contracción. Desplazando a esa proteína, que es una troponina, que se llama la troponina C. El calcio viene, desplaza la troponina C y permite que la cadena delgada y gruesa, actina y miosina, se junte y se genere la contracción. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces seguimos, chicos. Entonces, la troponina T se adhiere a la tropomiosina. La troponina C es sensible al calcio. Empuja la tropomiosina para liberar sitio de unión. Y la troponina I inhibe la unión de troponinas y tropomiosinas. En otras palabras, por ejemplo, aquí, la unión, aquí no se pueden contraer, no se pueden juntar, porque esta amarillita, esta rosado con estos celestes, no se pueden, ¿por qué? Porque hay una troponina, esta verde. Y la troponina C, ¿sí? La troponina C impide que la actina y la miosina se junten y se contraigan. Entonces, por un mecanismo entra en acción el calcio. El calcio viene y aquí se suma con una bolita blanca, ¿la ven? Se supone que ya la agarró y la separó. Y cuando ya separa la troponina C, se puede efectivizar la contracción. ¿Quedó claro eso? Muy bien. A la cabeza del COVID. Ahora, Cadena de largas. ya, el filamento de la miosina. ¿Cuál es la proteína más gruesa de la contracción? ¿La actina o la miosina? La miosina. Entonces, la miosina está formado por 2 cadenas. Por 2 cadenas. Una cadena pesada, que viene a ser la cabeza. Dos pesadas. ¿Sí?
además valga la vulgaridad, yo siempre lo decía, parece un esperma, ¿o no? Sí. Es una cabeza con su cuello, no es el esperma y su flagelo, igualito. Se juntan dos y las partes de la cabeza que se juntan son la parte de la cadena gruesa. Y los dos cuerpos que se hacen hélice, se entreveran, son las cadenas Ligeras. esenciales o regulatorias. ¿Entendieron? La miosina está formada por las cadenas proteicas. Entonces, esta es la doble cadena, una ligera, esencial, y una ligera regulatoria. Es la cabeza, el cuello y la cola. Tal cual como un esperma, ¿cierto? Tiene cabeza, cuello y cola. Entonces, la cadena pesada de miosina, ¿quién lo forma? Las cabezas. Y la cadena ligera de la miosina, ¿quién lo forma? Las colas, pero que están helicoideadas, están enredadas. ¿Entendieron? Entonces, es una proteína. ¿Qué es la miosina? Es una proteína hexamérica de un peso molecular de 50. ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? Kilodalto. Dos cadenas pesadas, que son las cabezas. Dos cabezas de sitio de acción con la actina y el ATP. Y la cadena ligera, que es regulatoria. Y la cadena ligera esencial. El cuello es la bisagra lijada durante la contracción y la cola ancla para formar un conjunto de filamentos. Aquí está la relación entre la actina y la miosina. Estos son los filamentos delgados. El filamento grueso está rodeado por filamentos delgados. Esta es la miosina, ¿no es cierto? La cabeza pesada, la cabeza ligera. Y habíamos dicho que ellos estaban, las dos proteínas, actina y miosina, estaban separadas por acción y efecto de quién? De la troponina C. Y el efecto del movimiento de contracción se debía a un tercer elemento que participaba en el proceso que se llama calcio. ¿Cuál es la función del calcio? Desplazar a la troponina C. En consecuencia, ¿qué función genera el calcio sobre el músculo? Contracción. ¿Quedó? Ahora, el sistema de membranas. Miren, aquí ya nos cambiaron de posición, ahora estaba así como el tubo, ahora ya pararon el tubo, ¿cierto? Es solamente de ubicarnos tridimensionalmente. Miren, Mira, sí está. a ver, el sistema de membranas. Hay los túbulos transversos y los retículos sarcoplásmicos. Dentro de la, recuerden que un músculo es un conjunto de fascículos. Y los fascículos están formados por un conjunto de qué? De filamento. De fibras Fibra musculares. muscular. Y las fibras musculares están formadas por quién? Miofibrillas. Miofibrillas. ¿Y las miofibrillas están formadas por quién? Sarcómero. Por el sarcolema, que era actina, miosina y la titina, ¿no? Muy bien. Ahora, este es con Claro, más o menos. Este es como un tubo, ¿no es cierto? Esas son las miofibrillas. Entre las miofibrillas hay un elemento, porque ahí están los mitocondrios. ¿Qué son los mitocondrios? Organelos citoplasmáticos encargados de producir la energía. ¿Cierto? Porque el hecho de que dos proteínas se junten y se contraigan va a demandar energía. Es un sarcosoma. ¿Estamos? O sea, la contracción muscular, ¿necesita o no necesita energía? Claro, va a tener. Sí. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, los túbulos T llevan, miren, a ver, ¿cuáles son los túbulos T? Estos son tubos amarillos. ¿Sí? Mejor explicación. Es el- Espérate, ya. Aquí por aquí estaba ahí. Ya, pero aquí nomás para explicarles algo. ¿Qué quiero con esto? Miren, aquí están las fibrillas, ¿cierto? Inicialmente, ahorita están así, pero ahora las estudiamos así. ¿Estamos? Estaban así. ¿Se acuerdan? Ya, ahora la vamos a ver paraditas. Entonces, ¿qué son los túbulos T? Los túbulos T no es otra cosa que un sistema que va a unir y pasar transversalmente. hacia todos. O sea, atraviesan todo el grosor.
¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa si nosotros dibujamos las células T cuando estaban así? Entonces, por ese problema, finalmente es un sistema de tubos que une, pasando por todas las biofilías. ¿Me van siguiendo? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente, miren chicos, los túbulos T transversos llevan el potencial de acción. ¿No? El potencial de acción. ¿Sí se acuerdan cómo se generaba? Hablamos del potencial de membrana y el potencial de acción. ¿Se acuerdan? A ver, un paréntesis rapidito nomás. Para entenderlo aquí más rápido. Miren. Un tejido es un conjunto de células que tienen la misma forma y función. Y las células están formadas ¿por qué? Por membranas celulares, ¿cierto? Las membranas celulares. Entonces, una célula normalmente está en reposo, y cuando está en reposo, su condición electroquímica o electroeléctrica es una carga negativa. ¿Quién proporciona la carga negativa del interior de la célula? La proteína. Un dogma de fe, nunca se olvide. ¿Cuál es la carga de las proteínas? Negativa. ¿Cuál es la carga eléctrica de las proteínas? Negativa. ¿Cuál es la carga eléctrica de las proteínas? Negativa. No olviden eso, chicos, ¿ah? Entonces, todas las células, cuando están en reposo, están polarizadas, porque por dentro están negativas y por fuera son positivos. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahí la célula está en un estado de polarización. El polo norte, el polo sur, el polo positivo y el polo negativo que es dentro de la célula. ¿Estamos? En ese estado hay un estado de potencial que se traduce como potencial de reposo, porque está en reposo. Entonces, si la célula es negativa, si medimos la capacidad de esa energía, se mide en milivoltajes, y la carga es negativa, que es aproximadamente menos 90 milivoltios. Quiero que se graben hasta aquí, vamos a ver. Toda célula en reposo, su interior está cargado eléctricamente de cargas negativas y rodeada de carga positiva. ¿Por qué carga positiva? Habíamos dicho, ¿cuál es el catión más abundante del extracelular? El sodio. Y el catión más abundante del intracelular, el potasio. No olviden eso, eso jamás va a cambiar. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre la acción de los músculos? Contracción. ¿Qué tipo de carga tienen las proteínas? Negativa. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Muy bien. Entonces, miren chicos, hasta ahí está en reposo. Toda célula en reposo tiene un potencial de reposo. Y como su carga es negativa, nos preguntan, ¿cuál es la carga eléctrica de una célula en reposo? Menos 90 milivoltios. Entonces, cuando viene el potencial de acción, que es un impulso nervioso, ya les he dicho, viene el potencial y se distribuye rápidamente y pasa rápidamente y pasó el potencial de acción. El potencial de acción va, como la cuerda de la guitarra, va a alterar a la membrana. ¿Y qué le genera la membrana? ¿Qué le genera la membrana? Apertura de canales iónicos. Apertura de canales iónicos. Y no hace más. Ya no se embarulle ni se raye con el potencial de acción. ¿Cuál es el efecto del potencial de acción sobre la membrana celular? Apertura de los canales iónicos. Abre los poros, abre las puertas. ¿Estamos? Si los poros están abiertos, si las puertas están abiertas,
Si los canales iónicos están abiertos, ¿qué va a pasar? Va a transitar. Van a entrar y salir, van a entrar y salir. ¿Quién? Los iones. ¿Qué es un ion, doctora? Es una molécula. ¿Qué es un ion? Una molécula. Doctora. ¿Una molécula? El que hizo no lo graben, a mí ni me cuelguen nada porque yo lo busco y lo llevo preso. ¿Una molécula? Es porque a veces soy Es liso un de átomo que palabras. puede ser carga positiva o carga negativa. Es que a veces es más fácil entenderlo. ¿Qué es Una carga negativa o positiva. ¿Qué es un ion? Un átomo. ¿Qué es un ion? Es un Un átomo que átomo. puede tener carga positiva o carga negativa. Usted tiene que ver dónde está. Un ion. ¿Ves? Eso es lo que les digo y les voy a hacer hincapié. Tenemos que conceptualizar. Ustedes están familiarizados. ¿Han escuchado la palabra ion? Claro. ¿Qué es? Son canales Es un iónicos. átomo que puede tener Canales carga Es un positiva. átomo, papá, correctamente es así. Miren, chicos, un átomo, este es un átomo y este es un átomo. Un átomo está formado por protones y por electrones, ¿no es cierto? Entonces, un átomo eléctricamente neutro significa que sus cargas positivas y negativas tienen que ser siempre iguales para que cuando se resten den cero. Si un átomo tiene 7 protones y 7 neutrones, ¿cuánto es su carga? 7 más 7 menos 7, 0. Si este electrón tiene más 5 protones menos 5 electrones, ¿cuál es su carga eléctrica? 0. Ese es un átomo. Pero ¿qué pasa? Si este electrón, que es una carga negativa, sale? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Entonces, si es un electrón con carga negativa, ¿va a continuar siendo 7 negativo? Ya no. No, se convierte en 6 negativo. Y si yo resto más 7 menos 7, ¿cuánto me sale? Más uno. Más 1. ¿Estamos? En este electrón, como tenía 5 protones, ahora tiene 5 y tenía 5 electrones, pero como ganó 1, ¿cuántos electrones tiene ahora? 6. Y si yo resto Menos 1. más 5 menos 6, menos 1. Este es menos 1 y este es más 1. ¿Qué es un ion? Es un átomo que gana o pierde un electrón. Si lo pierde, se llama anión, porque predomina la carga negativa. Y si lo gana, se llama catión. ¿Estamos? Porque ha ganado uno positivo. Óxido, reducción, oxidación. El que gana se reduce Se reduce. y el que pierde, Se oxida. muy bien. ¿Quedó claro? Vamos a borrar la pizarrita porque es mucha barbaridad. Entonces, no olvide de que los iones, ¿qué es un ion? Es un átomo, Que no Puede ganar o puede perder. claro, que ha ganado o perdido un electrón. Puede ser un anión o un catión. Entonces, cuando las células, cuando XX. Cuando las células, ¿no es cierto? Que inicialmente tenían una carga negativa, pasó el impulso nervioso. ¿Qué efecto genera el impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura los canales Iónicos. iónicos. Canales iónicos. ¿Quién va a entrar y salir por ahí? Iones. Los Los iones. iones, los iones. Ah, sí, muy bien.
¿Quiénes entran? Básicamente el sodio, sodio y el- porque el cation más abundante del extracelular es el cation, y el más abundante interna intracelular es el potasio. Entonces, cuando una célula está en reposo, está cargada internamente negativamente, que es igual a menos 95 milivoltios, y eso se representa como una membrana de reposo. Cuando se genera un potencial de acción o un impulso, el impulso cuando pasa por el tejido, entendiendo a este como el conjunto de células, pasa el impulso nervioso y apertura los canales iónicos. Seguido de eso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que entren y salgan iones. Entonces, ¿qué pasa con la polarización? Se rompe y eso se convierte en despolarización, que se traduce como contracción. ¿Entendieron? A veces hay que repasar bien eso. Entonces recuerden, toda célula en reposo tiene una carga interna positiva o negativa. Negativa. ¿Cuántos milivoltios es la carga negativa y de un intracelular? Menos 90. Menos 90. ¿No es cierto? Y cuando llega el impulso nervioso, ¿qué efecto produce sobre las membranas celulares de las células? Apertura los canales iónicos. Si se aperturan los canales iónicos, ¿qué sucede? Flujo. Flujo es sinónimo de movimiento. Un flujo iónico, entrada y salida de iones. ¿Y qué trae como consecuencia de eso? Que se rompe la polarización y se convierte en despolarización. ¿Y cómo se traduce la despolarización? Como contracción cardíaca. ¿Quedó? Muy bien. Entonces, estábamos viendo aquí que los túbulos transversos son de estos amarillos, ¿no? Que atraviesan, porque a través de esos túbulos amarillos llevan el potencial de acción o el potencial eléctrico. ¿Estamos? El potencial, algunos libros lo describen, en verdad es un impulso nervioso, sino que como va a traer, ¿qué trae como consecuencia? El impulso nervioso, que abra los canales iónicos, que se haga intercambio y se traduce como potencial de acción. Por eso el impulso nervioso, algunos libros lo tratan como potencial de acción, que es correcto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los túbulos transversos llevan los potenciales de acción desde la superficie hasta el sarcoplasma, adentro, hacia el citoplasma, y lo pasan hasta la otra pared. Y el retículo sarcoplásmico, es extenso sistema de saco que envuelven a las miofibrillas. Son como membranas que envuelven a las miofibrillas. Eso se llama el retículo sarcoplástico. ¿Y cuál es su función? Almacenar calcio. Almacena calcio. ¿Y qué hace el calcio? Desplaza la troponina C. ¿Y qué sucede cuando la troponina C es desplazada? La actina y la miosina pueden generar contracción. ¿Quedó? Entonces aquí están los túbulos, por aquí viene el impulso nervioso. ¿Qué hace el impulso nervioso? Apertura de los canales iónicos. Y los canales iónicos que traen como consecuencia el flujo iónico. Y eso que genera despolarización, que se traduce como polarización. Muy bien. Estos son los túbulos transversos. Este es el retículo sarcoplásmico. ¿Cuál es la función del retículo sarcoplásmico? Almacenar calcio. ¿Cuál es? Almacenar calcio. ¿Cuál es la función del calcio? La función del calcio. Desplazar a la troponina C. Una vez desplazada, ¿qué sucede? Contracción de la actividad. Y esos actos va a demandar energía, ¿sí o no? Sí. ¿Quién se encarga de darle energía para que esos procesos se cumplan? Entonces, la base molecular. Miren, este es un sarcómera, este es otro sarcómera y este es el famoso anillos.
negativa y carga positiva. El túbulo T, ¿qué lleva? Al impulso nervioso. Si pasa el impulso nervioso, ¿qué efecto produce? Apertura iónica. ¿Y eso qué va a traer? La despolarización. Una vez que el túbulo T viene, estimula al retículo sarcoplámico. El retículo sarcoplámico, ¿qué hace? Libera el calcio. ¿Y el calcio a dónde viene a actuar? Sobre la troponina C. La desplaza y permite la unión de la proteína del cadena por esa actividad. ¿Quedó? Ya cuando lo explico. Muy bien. Igual acá, entonces el calcio, normalmente chicos, el calcio es un ion, es un catión eminentemente extracelular. ¿Ya? Pero cuando se queda dentro de las células musculares se va al retículo sarcoplámico y ahí se, entre comillas, se almacena e inhibe su capacidad eléctrica. Por la casa secuestrina. Nada más. Aquí está la base molecular de la contracción. Estamos hablando del filamento delgado y el filamento grueso. El filamento delgado se llama ¿qué proteína? Actina. ¿Y el grueso? Miosina. ¿Cuál es la estructura de la miosina? Tiene un sistema de cabeza gruesa y los cuerpos entrelazados. Así es. El grupo de cabeza de la miosina, y aquí está. 1. El sitio de unión de miosina se expone y el grupo de cabeza se une. Filamento delgado, filamento grueso. 2. Para que ¿qué está haciendo esta fibra? ¿Se supone que están horizontales o no? Y se empieza como culebra a levantar. Empieza a moverse. Y necesita energía, pues. Aquí está el ATP. ¿Qué es el ATP? Es una molécula macroérgica, rica en energía. Pero ahí la acompaña la enzima ATPasa. La ATPasa es la que produce la hidrólisis del ATP. ¿Y en qué consiste la hidrólisis? Rompe el enlace. Y cuando se rompe el enlace, se libera energía. ¿Estamos? Entonces, para que suba, buenas noches, ¿verdad? Para que suba, demanda energía. Entonces, cuando sube, se gasta un enlace y se convierte en ADP. Entonces, el ATP se une a la cabeza de la miosina y este libera el filamento delgado. La hidrólisis es el rompimiento de enlace. La hidrólisis del ATP hace que el grupo de cabeza de miosina se extienda a lo largo del filamento. Esto me empieza a resultar una especie de culebra, pero para ese movimiento demanda energía, es lo que tratamos de explicar. Luego, el puente cruzado de actina-miosina se forma en un nuevo sitio del filamento delgado. Y la atracción, el grupo de cabeza se reposiciona y la actina se desplaza respecto al filamento grueso. Y eso es lo que se genera la contracción. Y el ciclo se repite. Ahora, unión neuromuscular. La unión neuromuscular. Habíamos dicho de que, miren, chicos, este es un uso, ¿no es cierto? Más o menos, esto vendría a ser, pues músculo, ¿no? Perfecto. Y hemos tratado de explicar algo de la estructura, ¿no? Porque si no entendemos la estructura del músculo, la fisiología no va a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Viene del sistema nervioso. ¿Y cuál creen que sería la función del sistema nervioso? Darle contracción, permitirle que genere la contracción. Pregunto, ¿dónde se genera el impulso nervioso? En el sistema nervioso, Por eso, aquí lo trae al impulso nervioso, el que va a tener como efecto la membrana celular, aperturar los canales iónicos. ¿Entienden? A este punto de inserción, a este punto donde se junta el nervio y el músculo, se llama la placa mioneuronal.
músculo neuronal. ¿Entienden? En algún momento, ya cuando esté más avanzadito, como que nos relajamos un poco, ya cuando lleve el fisiopatología, ¿por qué un músculo no se mueve? Por 3 factores. Uno, que tenga una alteración de la estructura propia como músculo. 2, que haya problemas de la placa mioneuronal. O 3, de que ese nervio esté bloqueado. O a una persona que le da un derrame. ¿No hay una personita que viene así? ¿Cierto? Está bloqueado el nervio. El músculo está normal. Pero no es estimulado porque está bloqueado el nervio. Hay enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas que generan miositis, inflamación, y los estímulos no permiten las aperturas y no se genera acción de contracción o relajación. Y hay enfermedades como la miastenia gravis, que es un problema de neurotransmisor a través de la placa mioneuronal, ¿no? Eso es importante en algún momento más adelante. Pero esto es lo básico que tenemos que entender. Muy bien. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Los impulsos nerviosos, entre comillas, tienen 2 formas, de forma eléctrica y de forma química. De forma química se llama neurotransmisor. Por ejemplo, la dopamina, la acetilcolina, ¿no es cierto? La serotonina, la adrenalina, son los neurotransmisores. Y lo que simulan su acción se llaman simpáticos miméticos. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, los neurotransmisores, 2 moléculas de acetilcolina. Este es un neurotransmisor. Que finalmente, ¿cuál es su función? Generar el impulso nervioso. Entonces, la acetilcolina va a tener receptores. ¿Cuántos tipos de receptores tiene la acetilcolina? Tiene 3. Tiene los receptores nicotínicos y muscarínicos. En este caso, como neurotransmisor, actúa sobre el receptor nicotínico. ¿Y qué hace? Que el catión que ingresa, después de que se hace la apertura canal iónico, ¿quién entra? El sodio. ¿Por qué el sodio? Porque es el catión más abundante en el cuerpo humano. ¿Y qué trae como consecuencia si entra el sodio, que es positivo? ¿Qué pasa con las cargas negativas que estaban en reposo? Pierden negatividad, no es que va entrando más sodio, se va convirtiendo cada vez más positivo, más positivo, más positivo, más positivo. Entonces, cuando están, por ejemplo, en un potencial de acción, este es un potencial de reposo, que es igual a menos 90, algunos libros dicen menos 85 milivoltios. Entonces, para que recién se genere la despolarización o contracción, tiene que llegar a un umbral que es menos 60 milivoltios. ¿Quién es más positivo? ¿Menos 60 o menos 90? Menos 60. Porque más 60 al 0. Entonces, una vez que ya empieza aquí, cuando está en reposo, la carga dentro está negativa. Y si empieza a entrar sodio, que es positivo, sodio, ¿qué pasa con la naturaleza negativa dentro de la célula? Se va perdiendo, ¿no ves que va entrando el sodio con carga positiva? De tal manera que cuando llega a menos 60, se dio la contracción. Eso es la despolarización. ¿Por qué? Por los efectos de la entrada de quién? De sodio. Y cuando ya vamos a ver en algún momento, cuando lleve cardiología, la curva se transforma así. Y es igualita, pero hace esto. Este es músculo cardíaco y este es músculo esquelético. ¿Por qué este tiene meseta y este no tiene meseta? ¿Y por qué se genera la meseta? Por la apertura de los canales lentos y rápidos de calcio. En un momento lo vamos a ver. Muy bien. La unidad motora. En la unidad motora es el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma neurona motora. Recuerden que en la clase anterior, cuando vimos las funciones del tacto, hablábamos de la vía sensitiva. ¿Dónde está la primera neurona sensitiva? En el preauricular.
si no saben eso, pero ¿dónde está? En la piel y las terminaciones nerviosas. En la médula. La segunda, En el Tronco tronco en el cefálico, tronco tronco encefálico. cefálico. Y la tercera, En la en la corteza. porque es sensitiva, lleva hacia adentro, ¿cierto? Entonces, primera, segunda y tercera, cuando es sensitiva. Y si es motora, ¿dónde está la primera neurona motora? La corteza. En la corteza, porque ya le toca bajar. Segunda y tercera. ¿Me entienden? ¿Dónde se encuentra el centro motor de la corteza cerebral? La Prerrolánico. frente. En la Prerrolánico. ¿Y la sensitiva? Postrolánico. Así de acuerdo, ¿no? De eso sí se acuerda. De eso se trata, pues, chicos. Me monté a aprender de cualquier manera. Sí, 3, 4, 5. El otro es. Entonces, cuando nosotros tenemos, mira, esta es la médula, es como una H, ¿sí o no? Se llaman astas. Las astas gruesas son motoras y son anteriores. Y las posteriores son delgadas y son sensitivas. Si recoge de la piel, de todo el cuerpo, las vías sensitivas, va a llegar a la médula o no. Claro. ¿Por dónde entran a la médula? ¿Por las astas anteriores o posteriores? Posterior. Posteriores, porque son sensitivos, ¿no es cierto? Y por ahí agarran vía. La vía, hacia el tálamo. claro, puede ir al tálamo, porque el tálamo es el filtro, llega ahí, de ahí se dispara todo a la corteza. Vía espinotalámicas o o tálamo cortical, ¿no? Porque de ahí pasa a la corteza. Son las vías, la piramidal y las centropiramidales. Córtico. Ya le oyeron, ¿no? Muy bien. Entonces, la espina medular o el cordón espinal, la célula del cuerpo, la neurona motora, ¿no es cierto? La unidad motora 1, la unidad motora 2. Va a ser la unión neuromuscular y las sinapsis terminales. Ellos son las que traen la respuesta, ¿no es cierto?, al impulso para que se genere la contracción. ¿Recuerda cuando hablamos? Había estímulo, receptor, vía sensitiva, centro de integración, vía motora, respuesta. ¿Cierto? Es la cantidad más pequeña de músculos que puede contraerse como respuesta a la excitación de una sola neurona motora. Fuente de energía para la contracción muscular. A ver, rápidamente, la fuente de energía, chicos, la fuente de energía son tres. Las sensitivas corteza. La fuente de energía son tres. Entonces, miren, la fuente energética, para que se dé la contracción, habíamos dicho, el proceso de contracción muscular es una actividad que demanda energía o no. Sí. ¿De dónde vemos los gastos energéticos? La fuente de energía son de tres vías. Primero, la fosforilcreatina, que es la fosfocreatina, es la primera. La creatina es la que toman los. ¿No es cierto? En los músculos hay una proteína que se llama Creatinquinasa. la Creatinquinasa. creatina, ¿no es cierto? La creatina es una proteína muscular. Y el fósforo es el elemento más incendiario, más energético, ¿no? Los pirotécnicos liberan energía. Entonces es el fósforo con la creatina, que es una proteína, se encuentra, es una proteína prácticamente almacenada y rápidamente nos puede proveer una actividad muscular de 3 a 5 minutos, pero se agota rápido. Es la primera fuente. La segunda fuente es por la glucólisis. Cuando la glucosa dentro de la sangre, estas se llaman glucositas, entonces la glucosa se va al hígado. Y en el hígado la glucosa se almacena Glucógeno. en forma de glucógeno. Así como en el hígado, también, ¿dónde se almacena en el músculo? Entonces, rápidamente, la glucólisis es destruir, rompimiento. Se rompe eso y se libera la energía a partir de la glucosa. Y la tercera
es por el metabolismo oxidativo. A la glucosis es anaerobia. ¿Por qué es anaerobia? Porque no usa Oxígeno. el oxígeno. Y aquí van a estar involucrados el ácido láctico y el piruvato. Y en el metabolismo oxidativo, ahí ya está en presencia del oxígeno, que va a dar 36 ATP, dos metabolitos intermedios que son el agua metabólica y el CO2. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la fuente energética muscular inmediatamente es el ATP. ¿Qué es el ATP? Es una molécula macroérgica. Macro, grande, ergia, fuerza, energía. ¿Te acuerdas? Ergiojoules son unidades de energía. Por eso es una molécula macro, micro, macro, grande, micro, pequeño. Entonces es una molécula macroérgica, de mucha energía. Otro compuesto de alta energía empleado para reconstruir el ATP consumido es la fosfolipcreatina, que es una proteína que está presente en los músculos. Los que levantan peso, de vez en cuando toman creatina, ¿no es cierto? Porque es la proteína más rápida en liberar energía. Cuando la contracción requiere fuentes de energía adicionales rápidamente, se dispone de la glucosis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. ¿Qué es la glucólisis anaeróbica? Es la transformación del glucógeno, que es el conjunto de la glucosa, se libera y libera energía. Anaeróbica porque no necesita el oxígeno y sus elementos que van a quedar es el ácido láctico y el piruvato. Y la última fuente, que es la más sostenible de energía, es el metabolismo oxidativo. ¿Dónde se lleva a cabo? En los mitocondrios. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántas fuentes energéticas hay Son tres. para la contracción muscular? Tres. ¿Cuál es? Uno, De creatina. la fosfolipcreatina o fosfocreatina. Dos, glucólisis anaeróbica. Y tres, el metabolismo anaeróbico. El trabajo muscular. ¿Qué es trabajo? Fuerza por distancia, ¿no? El trabajo es la fuerza por distancia. Cuando un músculo se contrae con una carga, realiza un trabajo que se representa físicamente entre la fuerza que ejerce, la fuerza de tracción que ejerce el músculo sobre la distancia que va a dar, ¿no? En ocho musculares, en la práctica ya hemos estado viendo sobre los rangos. Los rangos, es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el rango de qué ángulo forma la flexión del brazo con el antebrazo? En la extensión, en la aducción, en la reducción, ¿hasta cuál es el rotativo? La F es el peso resistencia al desplazamiento del objeto. 2, la distancia que se desplaza la carga. Y el músculo transforma energía química en trabajo mecánico. ¿No es cierto? El trabajo. Si un burro le meten 50, un saco de 200 kilos y lo hacen caminar 1 kilómetro, ¿trabajó el burro o no? Sí. ¿Por qué? Gasta energía. Porque tiene ¿qué? ¿Por qué? Que gasta energía. El trabajo solamente es producto del esfuerzo del hombre. ¿Ya? ¿Los burros trabajan o no trabajan? No, se llama fuerza motriz, la consideran como una máquina. Por eso les matan los animales. Muy bien. Aquí vienen, chicos, los tipos de contracción. La contracción isotónica. También el capítulo empieza con esto. Miren, la contracción isotónica. Cuando está en reposo, se supone que el peso está en el piso. ¿Estamos? Y cuando él pretende levantar el peso, acorta su longitud, pero aumenta su diámetro. Por eso se contrae, a eso se llama contracción isotónica. En cambio, la contracción isométrica, miren aquí, miren aquí. Entonces, cuando pretende levantar el peso, aquí recién engancha, no hace peso. Pero acá ya lo pretende levantar, pero no se contrae. Entonces, ¿qué es una contracción? Igual. Métrico, miden igual.
Otra vez. Andrés, con la misma vaina. ¿Ah? Ya. Mantiene ¿qué es tono y qué es la fuerza muscular? ¿Qué es el tono muscular? Es la cantidad muscular que hay. ¿Y la fuerza muscular? ¿Es lo mismo fuerza muscular que tono o no? Claro. ¿Ah? Se puede decir que sí. Tono muscular es equivalente a cantidad de ¿Igual? músculo que hay. No. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿ya? Abre la mano. A tono de fuerza. Pero jalo, pero abre la mano. Ay, sí. Arriba, no la apoyen, arriba. Ahora separen los dedos y pretendan tirarlos para atrás. Duro. Me avisan cuando empieza a doler. ¿Duele? La rigidez puede ser. ¿Duele? Ya que decir esta mañana. No, mentira. A ver, ahora quiero que se relajen, sin bajar la mano. Relájenla. ¿Qué pasó? Ya descansó. ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de semicontracción o músculo. Es distinto a la fuerza muscular. Esa es fuerza. Y este es tono. ¿Quedó? La ley del todo o nada, el potencial de acción debe superar el umbral de activación para que haya contracción. En caso contrario, no sucederá. Aquí van a entrar en la contracción, una fibra muscular responde siguiendo la ley del todo o nada. Van a haber dos factores que evaluar. La tensión o la fuerza muscular en un tiempo determinado. Este es un periodo de latencia, esta es la fase de contracción y la fase de relajación. Muy bien. La suma de contracciones, fasciculación antes de que se inicie la contracción, potencial de acción individual, espiga, cantidad de tensión es mínima. Es una sumatoria, en plena contracción se suman espigas de potenciales de acción adicionales. Y la tetania son las concentraciones de calcio es alta. El músculo no puede relajarse y se producen contracciones seguidas. ¿No escucharon el tétanos? ¿No? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la función del calcio sobre el músculo? Contracción. Contracción. ¿Qué pasa si un individuo tiene altos los niveles de calcio? ¿Cuál va a ser una de sus manifestaciones clínicas? Desde el punto de vista muscular, ¿qué va a pasar? Va a haber una contracción sostenida. Y como el músculo no se puede relajar porque el calcio lo obliga a mantenerse, eso se llama tetania. Calambres. Muy bien. El músculo liso, habíamos dicho, estábamos hablando en términos generales de que había dos tipos. Pues, la unidad fundamental estructural de la función muscular se llama. Miocito. ¿Se llama? Ah, pero ves, con la pluma con eso. ¿Cómo se llama la unidad estructural y funcional del músculo? Miocito. Y la célula muscular o el miocito son de dos formas, el estriado y el liso. Estriado, ¿con qué otro nombre se le conoce? Como esquelético. ¿Por qué esquelético? Porque está pegado al esqueleto, al hueso. ¿Y qué característica tiene? Que es voluntario. En cambio, el músculo liso es un músculo llamado también visceral. ¿Cuál es su característica? Es involuntario. Muy bien. Los filamentos de Aquiles y miocino no se disponen de modo regular o estriado, presentan cuerpos densos que funcionan como la línea Z de la sarcómera. No presentan el complejo troponina, la cardiosmona y la calponina inhiben a la teteasa. Ya es cuando veamos en cada parte se va a especificar. Las fibras se disponen en grandes masas y presentan uniones intercelulares que permiten que los potenciales de acción y la contracción se transmitan entre sí, sin sitio. La contracción son lentas y sostenidas. ¿Ya han visto músculo estirado corazón? ¿Dos tipos? Aquí todavía no. Ya, el sencillo cardíaco. El músculo liso, la contracción, la estimulación puede ser nerviosa autónoma, hormonal, mecánica, por distinción química. El proceso se inicia con el ingreso del calcio desde el medio extracelular.
El retículo no está desarrollado, por lo tanto, en el músculo liso, ¿se almacena o no se almacena calcio? No, solamente el efecto voluntario, ¿cierto? Porque a voluntad requerimos contracción. El calcio se une a la hemoglobina y este complejo activa la enzima miosina quinasa, la que fosforila la miosina para que se una a la quina e inicie el entrecruzamiento. El agotamiento de calcio revierte el proceso y determina la desfosforilación. Músculo liso, diferencia, no se encuentran uniones bioneuronales, lo hay a diferencia del otro, ¿se acuerdan que hicimos? Existen contracciones continuas e irregulares independientes de la inervación autónoma. La respuesta contráctil es muy lenta y puede mantenerse en una contracción sostenida sin consumo importante de energía. Estimulación nerviosa. El músculo liso recibe inervación simultánea de ambas divisiones del sistema autónomo. A ver, pregunto, ¿cuál es el neurotransmisor por excelencia del simpático? Simpático. Adrenalina, simpático. Y el parasimpático, la acetilcolina. ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina sobre el músculo? Contrae, contracción. ¿En qué se asemeja la acción del calcio con la acetilcolina? Contra el músculo, pero por diferentes mecanismos. Claro está. Los efectos de la acetilcolina y la adrenalina o noradrenalina son antagónicos, claro, porque el simpático, la noradrenalina es simpático y la acetilcolina es parasimpático. El músculo liso visceral, la estimulación colinérgica es activadora y la estimulación adrenérgica es inhibidora. El músculo liso vascular, la estimulación adrenérgica es activadora y la estimulación colinérgica es inhibidora. Bien, chicos, rápidamente. ¿Se acuerdan cuál es el efecto del sistema simpático? Es el neurotransmisor de la vigilancia, de la alerta. El ser humano, cuando está frente a un inminente peligro, ¿sí?, tiene dos alternativas. Y no es racional, es instintiva. Todos los animales son instintivos. Si tienen hambre, van, cazan, matan, comen, satisfacen su necesidad y se quedó. El ser humano, como parte de la escala animal, tenemos instintos. A diferencia de los animales, tenemos la razón, el razonamiento, la capacidad superior. Por eso nos distinguimos los restos de los animales. Pero ¿qué compartimos con ellos? El instinto, lo que nosotros le llamamos corazonal. ¿Cierto? Ese instinto, algo me dice que algo va a pasar, algo me dice que esto no es correcto. ¿No han percibido eso? Esa es nuestra naturaleza. El problema es que esa voz no la callamos. A veces me hacen preguntas probablemente con un grado de dificultad moderado y de pronto instintivamente tú tienes la respuesta. Y otro dice la respuesta y dice, ay, qué gafo, ¿por qué no lo dije? Si yo lo había pensado, ¿te acuerdas? Instintivo. Entonces, cuando el ser humano está amenazado, dos acciones de guerra. O te embisten, te enfrentan, luchas y mueres, o te la picas, sales corriendo. Eso es determinado por el sistema simpático y parasimpático. Imagínense que se van de dos en dos de la mano a las 11 de la noche por Chilapito. Llegan a la esquina y salen dos venecos con pistola. ¿Sí? Vean ese cuadro imaginativo. ¿Sí? A ver, háganse balanito con su pancho, con su pala, con la que quieran. Pero quiero que hagan la siguiente imaginación. Volteen a ver la cara de su amigo. ¿Qué tiene? ¿Cómo está? Está colorado allá. ¡Ay, me veneco, choro! ¡Chavo! ¿Cómo está? Pálido. Y si el chavo empieza a acercarse, ¿sí?, y empieza a insultarse, ¿qué haces? Volteas y te vas, corres, picas. Y cuando empiezas a correr, imagínense, ¿qué es lo primero que sucede? Se pone pálido. ¿Cuál es el efecto y acción del sistema parasimpático sobre el sistema microvascular periférico? Vasoconstricción. Y si genera vasoconstricción, ya no pasa sangre. Y si ya no pasa sangre, ya no estás coloradito, estás pálido. Si la sangre no pasa, ¿a dónde se fue?
a redistribuirse para proteger al cerebro, al corazón y básicamente a los riñones y almacenarse en el músculo para que pueda salir corriendo. ¿Estamos? ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca? Aumentada. Ya es el simpático. Taquicardia. ¿Cómo respiras? Rápido. Taquimia. Taquimia. ¿Cómo están los ojos? Dilatado. Midriasis. O sea, los efectos simpáticos son palidez o vasoconstricción, midriasis, taquicardia, ¿no es cierto? Y taquicardia. Y cuando vas corriendo, tú le dices, chavo, tranquilo, me micciono. Che, voy a mirar. Oh, Sí, que no sí. se preocupe. Ustedes, Sí. en un momento de crisis, ¿van a pensar en ocuparse o miccionar? No. Corre. ¿Qué hacen? Tú nomás corres. Solo sigue, ¿no? Que te mata. Llega, voltea, llama y dale. ¿Y cómo está la respiración? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la piel? Pálido. ¿Cómo está la pupila? Diláticas. Entonces, como está muy alto, ya les he dicho, la taquicardia, que la frecuencia cardíaca es 60 a 100. Por encima de 100 taquicardia, punto de corte 120. Por encima de corte, cuidado, puede venirnos un paro. Entonces, inmediatamente se activa el sistema parasimpático. No lo evalúen como contrario, sino como complementario. Empieza a bajar la frecuencia. Empieza a disminuir la frecuencia respiratoria. Empieza a aperturar y empieza a relajarse el sistema nervioso y empiezas a circular. Pero ¿cuál es el efecto del sistema parasimpático sobre la vía digestiva? Es un estimulante. No olviden, en todo el cuerpo, el sistema simpático acelerador y el sistema parasimpático es un inhibidor o regulador, excepto en las vías digestivas. En las vías digestivas, el parasimpático es el acelerador Peristaltismo. y el simpático es el inhibidor. ¿Sí? Por eso que después, cuando él había comandado en el miedo que habían corrido, estaba el simpático y empieza el parasimpático. Lo regula y lo sobrepasa y comanda. Y ¡fum! Relajación del fitness. Sí. Defecados y miccionados. ¿No hay mucha esa frase? Cojo hasta de miedo se vio y se acabó. Parece un chiste.